La historia del rey David. La historia de David comienza en los campos verdes de Belén, una pequeña ciudad en las colinas de Judá. Era el menor de los hijos de Jesé, un hombre respetable y devoto. David era solo un pastor, pero en su corazón ya latía la devoción a Dios y la valentía de un guerrero. El futuro rey no tenía un trono ni una corona, solo una vara de pastor y un arpa con la que tocaba canciones para el Dios de Israel. A menudo, mientras pastoreaba las ovejas, David se encontraba a solas, contemplando las vastas montañas y los cielos estrellados. En esas horas de soledad, David fortalecía su fe. Su confianza en Dios crecía con cada día que pasaba, y su habilidad con la honda mejoraba, lo que pronto demostraría de una manera asombrosa. Por entonces, el rey de Israel era Saúl, un hombre que había sido elegido por Dios, pero que había caído en la desobediencia. Su corazón se había vuelto distante del Señor, y Dios había decidido ungir a un nuevo rey. El profeta Samuel fue enviado a la casa de Jesé, y tras ver a los hijos mayores, Dios lo detuvo en cada uno de ellos. Cuando finalmente David fue traído ante Samuel, el Señor le habló claramente: «Este es mi elegido». Así fue como el joven pastor fue ungido en secreto, un gesto que marcaría el comienzo de una vida llena de triunfos, retos y pruebas. A pesar de esta unción, David no ascendió al trono de inmediato. Al contrario, siguió pastoreando sus ovejas, preparándose en silencio para los grandes desafíos que el destino le tenía preparados. La fama de David comenzó a crecer cuando el ejército de Israel enfrentó a los filisteos, una nación guerrera que a menudo amenazaba la paz de Israel. De entre sus filas, surgió un campeón temible, Goliat, un gigante de más de 2,5 metros, armado con una lanza del tamaño de un árbol y una arrogancia desmedida. Día tras día, Goliat desafiaba a los israelitas, burlándose de ellos y de su Dios. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Cuando David, que solo había ido a llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla, escuchó las palabras del gigante, algo se encendió en su interior. No era solo una cuestión de orgullo nacional, sino de honor divino. ¿Cómo podía este extranjero hablar mal del Dios viviente? ¿Cómo podía Israel, el pueblo elegido, quedarse inmóvil ante semejante afrenta? Con esa valentía que solo proviene de una fe inquebrantable, David se presentó ante el rey Saúl y le pidió que lo dejara enfrentarse a Goliat. Saúl, aunque sorprendido por la audacia del joven, accedió, probablemente con poca esperanza de éxito. Ofreció su armadura a David, pero el joven pastor la rechazó. No era con espadas ni armaduras con lo que él lucharía. Su confianza estaba en Dios. David descendió al valle donde Goliat lo esperaba. En su mano, una simple honda, en su corazón, una fe que movía montañas. Mientras el gigante se burlaba de su aparente fragilidad, David respondió con palabras que resonarían a través de los siglos: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Y con un movimiento rápido y preciso, lanzó una piedra con su honda. La piedra golpeó la frente de Goliat, derribándolo instantáneamente. El joven pastor había derrotado al gigante, no solo con su habilidad, sino con su fe. La noticia del heroísmo de David se esparció rápidamente, y el pueblo comenzó a mirarlo como a un futuro líder, incluso cuando Saúl empezaba a ver a David con recelo. Con el tiempo, David entró al servicio de Saúl. Su talento con el arpa lo llevó a ser el músico personal del rey, calmando con su música los ataques de furia que atormentaban a Saúl. Pero, al mismo tiempo, la popularidad de David crecía entre el pueblo. Las mujeres cantaban: «Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000», una canción que encendió los celos en el corazón del rey. Saúl, temiendo perder su trono, comenzó a tramar la muerte de David. A pesar de todo, David se negó a alzarse contra el rey. Aunque tenía oportunidades para matarlo, no lo hizo, pues respetaba a Saúl como el ungido de Dios. En lugar de luchar por el trono, David huyó, viviendo como un fugitivo, liderando a un grupo de hombres leales, pero siempre evitando la confrontación directa con el rey. Durante estos años de exilio, David enfrentó muchas pruebas. Vivió en cuevas, escapó por poco de las trampas de Saúl y, en un momento, incluso se refugió entre los filisteos, sus antiguos enemigos. Pero nunca perdió su fe.
En medio de la persecución, escribió muchos de los salmos que hoy conocemos, oraciones profundas que reflejan su confianza en Dios a pesar de las circunstancias difíciles. Finalmente, el tiempo de Saúl llegó a su fin. En una batalla contra los filisteos, el rey y sus hijos murieron, incluyendo Jonatán, el querido amigo de David. Fue un momento de gran tristeza para él, pero también el inicio de una nueva etapa. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido públicamente como rey sobre Judá, y luego, tras años de guerra civil, también sobre todo Israel. Su reinado estuvo marcado por conquistas militares, por la expansión del reino y por una profunda devoción a Dios. Bajo su liderazgo, Jerusalén se convirtió en la capital de Israel, y David trajo el arca de la alianza a la ciudad, haciendo de ella no solo el centro político, sino también el espiritual de la nación. Pero como todo ser humano, David no estaba exento de errores. Uno de los momentos más oscuros de su vida ocurrió cuando, desde su palacio, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. Cegado por el deseo, David la hizo traer a su palacio y, al descubrir que estaba embarazada, orquestó la muerte de su esposo en el campo de batalla. Este pecado trajo grandes consecuencias sobre la vida de David y su familia. El profeta Natán lo confrontó, y David, en lugar de negar su culpa, se arrepintió profundamente. Sus palabras de arrepentimiento se registraron en el Salmo 51, donde David clamaba por misericordia y pedía ser limpiado de su pecado. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias de sus acciones se hicieron sentir. Su familia sufrió divisiones, y algunos de sus hijos se rebelaron contra él. A pesar de estos momentos oscuros, el reinado de David es recordado como uno de los más significativos en la historia de Israel. Su vida fue una mezcla de victorias gloriosas y caídas dolorosas, pero a lo largo de todo, su corazón permaneció cercano a Dios. Se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su disposición a arrepentirse y buscar a Dios incluso en los momentos más difíciles. En sus últimos años, David soñaba con construir un templo para Dios, un lugar donde el arca de la alianza pudiera reposar permanentemente. Sin embargo, Dios le dijo que ese no sería su destino. En lugar de eso, le prometió que su hijo, Salomón, sería quien construiría el templo y que su linaje nunca faltaría en el trono de Israel. Al final de su vida, David entregó el reino a su hijo Salomón, sabiendo que había cumplido su propósito. Aunque su vida estuvo marcada por grandes pruebas y errores, su legado fue uno de fe y devoción a Dios. A través de sus victorias y fracasos, mostró al pueblo de Israel y a las generaciones futuras que, aunque el ser humano es imperfecto, siempre puede encontrar redención y restauración en Dios. David, el pastor convertido en rey, dejó un impacto indeleble en la historia de Israel. Su vida nos recuerda que, más allá de nuestras circunstancias, cuando confiamos en Dios y buscamos su voluntad, podemos superar gigantes, tanto externos como internos. Y así, la historia de David sigue inspirando a personas en todo el mundo, como un testimonio de que la grandeza no se mide solo por el poder o las conquistas, sino por la fe y el corazón dispuesto a seguir a Dios, incluso en los momentos más oscuros. David vivió y murió como un hombre conforme al corazón de Dios, y su historia, llena de desafíos y redención, sigue siendo un faro de esperanza para todos aquellos que buscan el rostro de Dios.